con nuestro tema de patología cervical y ahora vamos a hablar del cáncer de cuello uterino. Ay, perdón. ¿Se ve pantalla, chicos? Sí, doctora. Bueno, el cáncer de cuello uterino, como bien dice su nombre, va a afectar a la parte inferior del útero, es decir, al cuello, tanto en el exo y endocérvix. Este cáncer de cuello uterino puede dar metástasis a órganos vecinos, es decir, a órganos pélvicos, principalmente al recto y a la vejiga, o puede comprometer también a órganos distantes, como son el hígado, el cerebro y el pulmón. En la actualidad hemos mencionado que el virus del papiloma humano es el agente más importante en la aparición del cáncer cervical. Es una enfermedad 100% curable si se detecta a tiempo. ¿Cuál es la historia natural del cáncer del cuello uterino? Primero es la infección por vía sexual del papiloma del virus humano, que si ustedes recuerdan, primero va a producir una neoplasia intracervical leve y si nosotros vemos en un estudio citológico la aparición de células de los coilocitos, ya nos comunica que existe la presencia del HPV. Esta primera invasión puede curarse en 2 años sin necesidad de tratamiento o a lo largo de 10 a 15 años convertirse en cáncer. Acá tenemos un resumen de cómo se va a ir convirtiendo. Primeramente la infección por HB nos va a llevar a una displasia leve. Posteriormente, el 15%, entre 3 a 4 años, van a progresar a un estadio mayor de 2 a 3, el NIC3 considerado también cáncer in situ, y posteriormente de este 15%, el 30 al 70%, en un lapso de 10 años va a llegar a producirse en un cáncer invasor. Entonces ustedes vean el tiempo de evolución desde las lesiones displásicas, desde la infección, o diré, desde los estadios premalignos, el tiempo que transcurre es en esta etapa donde nosotros debemos estudiar a nuestras pacientes para evitar justamente el estadio final. En Bolivia es la primera causa de muerte en mujeres adultas, es decir, en mujeres que se encuentran en la edad de 30 a 60 años, y se dice que de 3 a 4 mujeres mueren por día por esta patología. Y cada día en Bolivia se detectan 8 casos nuevos. Enfermedad prevenible con la prueba del Papá Nicolau. A toda mujer que ha iniciado las relaciones sexuales, al año siguiente ya se debe tomar por norma este estudio. Alrededor de 800 bolivianas mueren cada año por esta patología, de 800 hasta más de 1000 mujeres. Entonces vean la cifra alta que produce de muertes el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se clasifican las lesiones malignas? Las lesiones del cáncer de cuello uterino, por la histología, se clasifican en carcinoma escamoso o pavimentoso, es decir, las células que recubren el exocérvix. Este carcinoma escamoso es el más frecuente,
Generalmente se presenta en un 90 al 95% de los casos, y también tenemos los adenocarcinomas que se van a generar a partir del epitelio cilíndrico que recubre el endocérvix y se presentan en un 5% de los casos. Por su crecimiento, el cáncer de cuello uterino puede ser exofítico, donde va a invadir la superficie y se van a proyectar a través de la luz vaginal, semejando tumoraciones que aparentan la forma de coliflor. Entonces nosotros los exofíticos vamos a ver a simple vista, y los endofíticos que infiltran el estroma y distorsionan el cuello uterino. Existe también tumores mixtos, los exoendofíticos, que tienen la forma vegetante e infiltrante del cuello uterino. Y tenemos una imagen donde vemos un cáncer exofítico. De las imágenes con bastantes ramificaciones, semeja un coliflor prácticamente, y cuando nosotros realizamos un estudio ginecológico, lo primero que si vemos esta imagen, debemos tomar una pequeña muestra y mandar a anatomía patológica para que nos estadifique. El crecimiento endofítico, que no tiene ese crecimiento, es un hallazgo prácticamente del microscopio. Nosotros podemos ver este tipo de lesión, la deformación de ese cuello uterino que ya nos da la luz de un proceso maligno. Las distintas etapas que nosotros podemos ver desde un inicio: este es un cuello normal en que no vemos ninguna lesión. En el NIC1, que vamos a ver las características de pequeñas erosiones o úlceras comúnmente conocidas. Posteriormente, esta lesión va a ir avanzando en una displasia tipo 2 o NIC2. Ya vemos zonas de leucoplasia alrededor. El NIC3, que es un cáncer in situ y que se va a ir convirtiendo posteriormente en un cáncer invasor. Entonces son las etapas de evolución que, como ya hemos mencionado a un inicio, va a pasar desde este estadio hasta acá aproximadamente entre 10 a 15 años. La FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, clasifica los carcinomas de cuello uterino en 5 etapas. La etapa 0, que es considerada el cáncer in situ, es un carcinoma intraepitelial. Generalmente deriva de los SIN de alto grado. Es un cáncer que no tiene ninguna sintomatología. Nosotros, por la forma de ese cuello uterino, por la biopsia que vamos a tomar, entonces detectamos en esta etapa. El estadio 1, que se caracteriza por estar estrictamente limitado al cuello uterino. En este caso, la invasión se produce, o vamos a clasificar en el estadio 1 de acuerdo a la invasión y a la extensión en la superficie del cuello uterino. Por lo tanto, vamos a subdividir en diferentes estadios. En el estadio 1A, la invasión al estroma no supera los 3 milímetros de profundidad y los 7 milímetros de extensión en superficie. En el 1A2 ya la profundidad es algo mayor, 3.1, y la profundidad a 5, perdón, y en la superficie no supera tampoco los 7 milímetros. El estadio
1 también se clasifica en estadio 1B, donde las lesiones ya han crecido prácticamente más que el estadio 1A y nosotros podemos ver a simple vista. El estadio 1B1 tiene un tamaño menor a 4 centímetros y el 1B ya supera este tamaño, es mayor a 4 centímetros. Entonces aquí vemos imágenes donde ya podemos ver en el estadio B el crecimiento menor o mayor a los 4 centímetros. Las características, las lesiones que se va a observar en ese cuello uterino. El estadio 2, ya el cáncer se va a extender más allá del cuello y compromete uno o ambos parametrios, pero afecta a la vagina en sus 2 tercios superiores, no llega a su tercio inferior. También la característica de este estadio es que no alcanza la pared pélvica. Una imagen donde vemos que la vagina está comprometida en sus 2 tercios, no llega a la pelvis, y también clasificamos en estadio 2A, donde no existe afectación de los parametrios, pero sí afecta a los 2 tercios de la vagina. Y en el estadio 2B ya existe afectación parametrial. Si recuerdan, los parametrios son los ligamentos laterales que se encuentran en el útero, conocidos también como ligamentos de McEnroe. La misma imagen donde ya existe afectación a nivel de los parametrios. En el estadio 3, ya el cáncer va avanzando más, se va a extender a la pared pelviana y esta característica, o diré en este estadio, perdón, ya va a afectar toda la vagina. Ya en este estadio, el tercio inferior de la vagina está tomado. También en este estadio existe compromiso a nivel de los uréteres. Estos, al existir una lesión de los uréteres, se produce una hidronefrosis. Por lo tanto, ya va a haber una alteración renal. Una imagen del compromiso de toda la vagina. Y subdividimos en el estadio 3A, donde el compromiso ya está a nivel del tercio inferior de la vagina, y el estadio 3B, que existe compromiso también de la pared pelviana y existe una alteración a nivel de los riñones. Entonces vamos a ver una hidronefrosis. Imágenes claras de la afectación del compromiso de la pared pelviana, prácticamente de los ganglios que existen a este nivel. Otra imagen. Y el estadio 4, que generalmente o que se caracteriza porque ya el cáncer se va a extender más allá de la pelvis y puede ya existir compromiso tanto de la mucosa del recto como de la vejiga. En el estadio 4A, entonces va a haber un compromiso de la mucosa vesical o rectal, que son los órganos pelvianos cercanos, y en el estadio 4 va a haber extensión a los órganos distantes, es decir, va a haber metástasis, como ya habíamos mencionado, hacia el hígado, hacia el pulmón y puede llegar incluso hasta el cerebro. Compromiso tanto de la mucosa vesical y rectal. ¿Cuáles son los factores de riesgo
para que esta nuestra paciente que tenía una lesión inicial se malignice. Un factor de riesgo siempre es el inicio de relaciones sexuales a muy temprana edad. Al iniciar en forma temprana, la mujer va a tener múltiples parejas sexuales, entonces mayor riesgo de infectarse por el HPV. Un factor de riesgo también se dice que es la gran paridad. Mientras más hijos tiene, ese cuello va a sufrir mayor lesión y va a ser una fuente de ingreso del HPV. El HPV es, en un 90% es el productor del cáncer de cuello uterino. También es importante en estas pacientes que tienen múltiples parejas sexuales o estudiar a la pareja. Esta pareja puede tener múltiples o varias parejas femeninas, sexuales femeninas, por lo tanto, es posible que a su pareja, a su esposa, contagie justamente de esta infección. Y el HPV, la infección por HPV, es, como mencionaba, la principal causa. Hemos mencionado que no todas las pacientes que se contagian con el virus del papiloma humano van a llegar a un cáncer. Dependerá también de la carga vírica. Hemos mencionado que tenemos alrededor de 100 tipos de virus, de los cuales 40 tienen una carga oncogénica y 15 van a atacar generalmente al cuello uterino. Otro factor de riesgo son las pacientes que toman anticonceptivos orales por mucho tiempo y sobre todo las pacientes fumadoras. Se dice que el humo causa mutaciones del ADN del virus. Las infecciones genitales, puerta de entrada para el HPV, sobre todo las infecciones producidas por la clamidia y los gonococos. ¿Cuál es el cuadro clínico que va a presentar nuestra paciente con cáncer de cuello uterino? Generalmente en los estadios iniciales, esta patología es asintomática. Cuando ya el cáncer está en estadios ya más avanzados, la paciente empieza con alteraciones del ciclo menstrual o la presencia de metrorragias. Sangrados primero que van a presentarse en diferentes etapas del ciclo menstrual. Ha menstruado y el paciente puede sangrar en cualquier momento. Mi paciente puede sangrar cuando ya es menopáusica. Puede presentar sangrados después de una relación sexual. Entonces, estos casos son significativos que ya nos alertan sobre la presencia del cáncer. La leucorrea, que se caracteriza por presentar una coloración a agua de lavar carne, o sea, es una media roja, rosada, pero lo característico es que es bastante fétida. Fétida que a veces al realizar el examen no podemos tolerar esa fetidez, incluso nos produce náuseas. Es tan fuerte ese olor. Hemos mencionado que existe compromiso renal, entonces nuestra paciente va a presentar disuria, dolor en la micción, presencia de sangre en la orina, es decir, hematuria, y puede presentar a nivel del recto también rectorragia. Es frecuente que por fenómeno de compresión nuestra paciente presente estreñimiento que puede ser crónico. El dolor es un síntoma tardío que se va a localizar en el hipogastrio y es irradiado a la región lumbosacra.
De acuerdo al estadio, también esa sintomatología se va agravando. Ustedes han visto que en pacientes que ya se encuentran en un estadio 4, generalmente se les administra para calmar ese dolor morfina y a veces son resistentes a ese tratamiento y la paciente igual siente ese dolor. ¿Cuál es el diagnóstico? El examen clínico, el realizar una historia clínica bien minuciosa desde cuando apareció la sintomatología, investigar sobre todo si se realizó alguna vez la prueba de Papá Nicolau y cuál era el informe de ese Papá Nicolau. O hay pacientes que jamás se realizaron esta prueba. Es importante en estas pacientes que tienen cáncer de cuello uterino realizar la colposcopía para que nosotros veamos directamente esa lesión y a través de este estudio realicemos la biopsia. Para ver el grado de extensión para el diagnóstico de esta patología, también es importante tomar una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, todo esto nos va a informar y nos va a estadificar a nuestro cáncer de cuello uterino para posteriormente realizar el tratamiento. Y el tratamiento dependerá de varios factores, principalmente de la etapa en que se encuentra el tumor. Si se encuentra en un estadio 0, un cáncer in situ, nosotros podemos realizar una conización, es decir, sacar parte del cuello en forma de cono. Podemos realizar la excisión de esa lesión mediante el asa de Lipp. También realizaremos el tratamiento de acuerdo a la edad de la paciente, de su estado general de salud y del deseo de tener hijos o no. Hay pacientes que a pesar de tener un cáncer in situ, por el peligro a que se siga avanzando, no les importa la cantidad de hijos que tienen, pueden tener un hijo o no tener hijos y se realizan el tratamiento que consiste en la histerectomía. Entonces, nuestro tratamiento dependerá del estadio y nuestro tratamiento puede ser también quirúrgico, radiante y podemos realizar la quimioterapia. En el estadio 0 ya hemos hablado del tratamiento en cono y la excisión mediante el asa de Lipp. En la etapa 1, principalmente en la etapa 1A, nosotros vamos a realizar la histerectomía total, donde vamos a sacar todo el útero, es decir, cuerpo-cuello, y vamos a realizar una salpingo-oforectomía, es decir, vamos a extirpar trompas y ovarios. En esta etapa, en mujeres jóvenes, se aconseja realizar la conización justamente para permitir que nuestra paciente pueda tener hijos. Hemos mencionado que en esta etapa, en el estadio 1, el carcinoma está limitado al cuello uterino. Entonces, al realizar la conización, estaríamos solucionando este problema, pero nuestra paciente no puede ser abandonada y nosotros realizaremos la toma del Papá Nicolau cada 3 meses para ver si no se está extendiendo. Podemos ayudarnos también con la radioterapia, ya sea externa o interna, para disminuir el tamaño del tumor. En el estadio 1B, lo mismo, una histerectomía total, donde ya vamos a realizar, en este caso, la disección de los ganglios linfáticos de la pelvis. Se puede ayudar siempre, el tratamiento combinado es el que nos va
dar mayor resultado con la radioterapia o con la quimioterapia. El tratamiento quirúrgico se aconseja realizar hasta la etapa 2A. Hasta la etapa 2A, aparte de haber extirpado el útero, haber realizado la extirpación de los ovarios y la cadena linfática, también se aconseja extirpar parte de la vagina. Se dice hacer un unión, realizar se me fue la palabra, pero extirpar parte de la vagina. De acuerdo al tipo de tratamiento, unos doctores, Piver y Zutre, clasifican el tratamiento en 3 estadios. La clase 1, que se va a realizar en pacientes que tienen displasia leve, carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor 1A1, donde se realiza una histerectomía extrafacial con resección de la cúpula vaginal. En el tipo de cirugía 2, que se realiza en pacientes que tienen el cáncer microinvasor 1A2, en estas pacientes ya nuestra cirugía va avanzando y se realiza una resección del tercio superior de la vagina y la arteria uterina se liga a nivel del uréter. En el estadio 1B a 2A ya se realiza la resección de los ganglios linfáticos de la pelvis. También se liga la arteria uterina para evitar que se sigan nutriendo estos ganglios. Entonces son los 3 tipos de cirugía de acuerdo a los estadios que tiene el cáncer de cuello uterino. En las etapas más avanzadas ya se realiza, les había mencionado, ya no realizamos el tratamiento quirúrgico, sino realizamos la radioterapia interna y externa más la quimioterapia. La quimioterapia externa, ustedes saben, se realiza mediante la bomba de cobalto o actualmente también se puede utilizar el acelerador lineal. La radioterapia interna es que nosotros vamos a meter o introducir dentro de la vagina sustancias aparatos que van a irradiar directamente al cuello. Entonces, la radioterapia consiste en introducir ese material radiante dentro de la vagina para que ataque justamente al cuello. En el estadio 3 también se hace lo mismo, pero ya en esta etapa en que ya existe compromiso a nivel del riñón y la pelvis prácticamente está tomada, o la vagina, perdón, en sus 3/3, el tratamiento ya se ayuda con la quimioterapia. Como ustedes ven, el tratamiento es multidisciplinario. En estas pacientes nosotros debemos hacernos o ayudarnos con el médico internista. Principalmente el tratamiento va a ser en estas pacientes el oncólogo. El ginecólogo simplemente va a realizar el tratamiento quirúrgico. Y quien manda el tratamiento quirúrgico es el oncólogo. El oncólogo le dice: doctor, usted me realiza una histerectomía total, ampliada, con resección de los ganglios linfáticos, etc. Y posteriormente él complementa su tratamiento. Una imagen de la radioterapia externa. Y en el estadio 4
generalmente el caso donde ya existe metástasis tanto a órganos vecinos como a distancia, se hace generalmente para dar mejor calidad de vida a la paciente. Se puede hacer la radioterapia interna más la externa y ayudarnos de la quimioterapia de que nuestra paciente se encuentra en el estadio 4. Generalmente se da una sobrevida a la paciente de 5 años. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de cuello, de la sobrevida de cáncer de cuello uterino? En los estadios 1A tienen mejor pronóstico, un 90%, a veces hasta incluso el 100%. La etapa 1B tiene un 85% de curación. En la etapa 2, el 50 al 60% de curación. La etapa 3 ya va disminuyendo, el porcentaje es un 30% de curación. Y les había mencionado el estadio 4, que tiene una sobrevida de hasta 5 años. ¿Cómo prevenimos el cáncer de cuello uterino? Por la toma del Papa Nicolau en pacientes, vuelvo a repetir, que ya han iniciado relaciones sexuales, inician sus relaciones sexuales al año siguiente, ya podemos tomar el Papa Nicolau independiente de la edad que tengan. Es importante también que nuestras pacientes, antes que inicien las relaciones sexuales, se hagan vacunar contra el HPV. Cuando hablamos de este virus, habíamos mencionado que tenemos 3 tipos de vacuna. La Cervarix, que es una bivalente y va a proteger con los tipos 16 y 18, que son altamente cancerígenos. El Gardasil, que también va a proteger contra ese tipo de virus, y contra el 6 y 11, que produce lesiones a nivel del ano y los genitales. Va a proteger de los condilomas. Y el Gardasil 9, que generalmente se utiliza en pacientes que no se han vacunado, pacientes de 26 e incluso hasta los 45 años, y que protege contra 9 tipos de HPV, el 6, el 11, el 16, el 18, y los diferentes tipos también que van a provocar tanto cáncer en el hombre y en la mujer. Otro método de prevenir el cáncer de cuello uterino es indicar a los pacientes que se protejan en las relaciones sexuales, sobre todo cuando tienen múltiples parejas. El uso del condón, ustedes saben, protege de las infecciones de transmisión sexual. Entonces es todo lo que tenemos de cáncer de cuello uterino, lo más importante, porque este tema es bastante largo, entonces lo muy necesario tienen que saber ustedes. Si tienen alguna pregunta, chicos. Nuestra patología cervical, han visto, es bastante amplia, bastante interesante, que tienen que llevar a la práctica cuando ya estén como médicos, ¿no? Principalmente en la toma del Papa Nicolau. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Chao.